Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy un investigador y soy psicólogo de profesión, ya con 12 años de experiencia profesional. Tengo mi maestría en el campo de las ciencias sociales, en lo que es el ámbito del desarrollo local. Y he trabajado en diferentes campos de aplicación de la psicología, concretamente en lo que es la psicología social aplicada. Y he sido también docente de psicología durante muchos años, por eso es que esto me motivó a hacer muchas de estas videoconferencias y algunas entrevistas que estamos llevando a cabo. Eh, el día de hoy vamos a revisar una de las técnicas, ¿sí?, de investigación, una de las técnicas más importantes de investigación, especialmente para el campo de la psicología, de la historia, de la genealogía, especialmente para estos tres campos, incluso hasta para la antropología. ¿Sí? Son estas áreas que tienen mucha relevancia, la técnica biográfica de investigación. Y no solamente de investigación, sino también de acción, por supuesto, investigación y acción, porque son dos componentes que están ligados. La investigación de por sí ya es una acción. Y antes de ir a la explicación sobre la conferencia, quiero siempre invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn, y además a mi teléfono o WhatsApp en el Ecuador con el código 593, que es el código del país, y en mi número es el 995-38-42-75. Estoy a las órdenes en todo el mundo hispanohablante. Y acá, por supuesto, en el Ecuador, en las diferentes ciudades y donde me ubico, que es en la provincia de La Suay, en el cantón Gualaceo, y también me movilizo a la ciudad de Cuenca. Bueno, a excepción de esta pandemia que estamos un poco limitados en torno a la movilización, pero antes de la pandemia bueno, ojalá poco a poco se abran los mecanismos de conexión. Estoy siempre en contacto y he vivido y he trabajado muchos años en la ciudad de Cuenca. Ahora, actualmente me ubico en Gualaceo, a 35 kilómetros de la ciudad de Cuenca, que es la capital de la provincia, acá al sur del Ecuador. Invitarles a que me sigan en mi canal en YouTube, ¿sí?, donde que estoy colocando esta información. Es el canal, me pueden buscar con mi nombre que ven en pantalla. Buscan Elvis Orellana Espinosa en YouTube y ahí van a encontrar mi canal, donde que es un canal, digamos, valga la redundancia, especializado en psicología, ¿sí? Donde estamos haciendo diversas conferencias, videoconferencias y entrevistas. Y también algún momento empezaremos a hacer algunos debates con diferentes profesionales. Esa es la intención. Pero vamos primero con videoconferencias como esta y también algunas entrevistas con diferentes profesionales para ligar la psicología también con otros campos que siempre es importante. Estoy a las órdenes para cualquier asesoría, consultoría, investigación, acompañamiento de tesis, ya sea en los campos de la investigación. Mi especialidad es la investigación cualitativa. De alguna manera también sí manejo la investigación cuantitativa en tesis, pero no soy un especialista en estadística. Sí conozco estadística básica, encuestas, test desde una perspectiva básica, pero mi campo más de especialización es la investigación de tipo cualitativo, ¿ya? Pero sí he asesorado tesis en el tema cuantitativo y mixto. Y ahí les invito a mi conferencia, a mi videoconferencia que se denomina eh, Metodología o Metodologías de la Investigación, ¿sí? Que tengo en mi canal de YouTube. Busquen Metodología de la Investigación. Ahí hablo de todas estas metodologías, la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Ya yendo al campo de la técnica biográfica, es una de las técnicas más importantes dentro del aspecto cualitativo, ¿sí? Eh, del método cualitativo. Del método cualitativo, la técnica biográfica. Algunos lo llaman el método biográfico. Pero yo me atrevería a decir que más que un método, la biografía es parte no es un método, sino para mí es una técnica, aunque a veces se utiliza como sinónimos, pero yo me atrevería a decir que mejor lo utilicemos el término técnica, porque es una técnica principalmente del método eh,
cualitativo, principalmente, aunque pueda tener ciertos rasgos cuantitativos, que sí puede ser, pero principalmente es una técnica del método cualitativo, ¿sí? Entonces, eso hay que resaltarlo. Pero bueno, a veces en el lenguaje se utiliza sinónimos, método y técnica. Pero eso, insisto nuevamente y lo repito para que quede un poco claro. Yo prefiero llamarlo técnica y dentro del método cualitativo principalmente, aunque puede haber su cierta excepción eh, respecto al tema cuantitativo. Pero bueno, eh, ¿qué significa biografía? ¿Sí? Biografía, ¿sí? La técnica biográfica. Entonces, ¿qué significa biografía? ¿Ya? Bio, ¿sí? Está compuesta de dos palabras, de bio y de grafos, ¿sí? Bio quiere decir vida, ¿sí? Eh, y grafos quiere decir rayar, grabar o registrar, ¿ya? Es muy importante. Rayar, grabar o registrar datos, información, contenidos, discursos, registrar eso de ahí, ¿ya? Entonces, biografía quiere decir registrar la vida, registrar eh, datos de vida, información de vida o de la vida de alguien, ¿sí? Principalmente de personas. De pronto podría aplicarse para animales, pero principalmente es para personas, ¿ya? Principalmente es para personas. No quito que puede de alguna manera de algún animal hablarse, la historia de algún animal, de un chimpancé, de un perro, de un gato, etcétera, al cual tengamos mucho cariño y queramos registrar su vida, digamos así. Entonces, sí es posible aplicar a los animales, pero principalmente se lo ha aplicado en la historia, digamos, en la investigación para seres humanos, ¿ya? Entonces, incluso bio, ¿sí? Bio, por ejemplo, en biología. Entonces, bio es vida. Logos, en cambio, es estudio, tratado. Entonces, está relacionado con la biología, que es diferente. La biografía es más el campo de las humanidades, más está centrado en el campo de las humanidades, mientras que la biología está más en el campo de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, biografía más el campo de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, o lo que conocemos como humanidades, son los tres términos que se le da, o podemos utilizar el término biología para el tema de la historia natural, de las ciencias naturales, principalmente, ¿ya? Entonces, están relacionadas las dos, pero en nuestro campo es más de las humanidades, de las ciencias sociales. Entonces, esa es la biografía. Biografía quiere decir narración de la vida de una persona. ¿Sí? Escribir, narrar, registrar, ya sea en texto, ya sea en video, ya sea en audio, la vida de una persona. Por lo tanto, es la historia de vida de una persona. Y es una técnica de investigación y de acción, por supuesto, muy utilizada por la histografía. No sé, no, aquí creo que está mal escrito. Historiografía, ¿ya? Por la historia, ¿sí? Por la historiografía. Me parece que se escribe así. Historiografía, ¿ya? Aquí tengo una cierta duda, pero por ahí va. Es la ciencia que estudia la historia o la manera de registrar la historia. Entonces está muy ligado con la historia, la técnica biográfica, porque habla de la historia de vida. También está ligado con la genealogía, ¿sí? Gene viene de genes y logía viene de logos, de estudio, entonces es el tratado de la historia familiar. La genealogía, en cambio, es la historia familiar. Tengo un video que se denomina psicología y genealogía. Ahí explico más a detalle lo que es esta técnica de investigación y de acción y de intervención en psicología que se llama genealogía y es la psicogenealogía. Entonces, tengo dos videos. Un video relacionado con la genealogía que se llama Psicología y Genealogía. Y el otro que sí les recomiendo es una videoconferencia de Alejandro Jodorowsky, ¿sí? De Alejandro Jodorowsky, que es uno de los grandes genealogistas, genealogos, es un investigador, un psicólogo y un artista que ha desarrollado mucho lo que es el árbol genealógico, lo que es la investigación genealógica, la historia familiar, y eso cómo impacta, por ejemplo, en la psicología o en las humanidades en general.
Y por supuesto es una técnica muy vinculada con la psicología. Y también no lo he puesto aquí escrito, pero lo voy a decir. También muchos antropólogos utilizan esta técnica. Entonces, historiadores, eh, genealogos, ¿sí? O genealogistas, también psicólogos y antropólogos somos los que más utilizamos la técnica biográfica, ¿ya? Es muy importante para estos 3 o 4 campos de acción y de especialidades de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Eh, entonces, eso es la introducción o lo que podríamos entender como biografía, ¿ya? Y los campos donde que se utiliza. Ahora, la técnica de investigación, ¿en qué nomás consiste? ¿Qué nomás registramos? ¿Qué datos, qué información, qué discursos, eh, frases, oraciones registramos en la biografía, en la historia de vida de una persona? Pues la información familiar y genealógica de una persona, ¿sí? Cuáles fueron sus padres, sus madres, su madre, su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas, medios hermanas, eh, los abuelos, los tíos, los tatarabuelos, es decir, toda la historia familiar o la información familiar de una persona, ¿ya? Porque siempre la biografía hablamos de un individuo, de una persona. Los hitos y detalles de la historia de vida de una persona. Ahí está, ¿sí? Hitos son los aspectos más importantes y relevantes y también detalles de la vida de una persona. Pues las etapas de vida de una persona. Eso registramos en una biografía. Cómo fue su nacimiento, cómo fue su niñez, cómo se desarrolló, en qué escuela estudió, eh, si no estudió, qué hizo en su niñez, qué acontecimientos traumáticos o felices se desarrollaron en su niñez, en su adolescencia, ¿sí? Cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud, cómo fue su adultez, su vejez y su muerte, ¿ya? En el caso de que ya haya fallecido, sino en la etapa que esté esa persona. Entonces, registrar todas las etapas de vida, incluso desde la concepción hasta después del nacimiento. Aquí es muy importante, también me olvidé, la concepción, la etapa en el vientre, ya, el prenacimiento, digamos, concepción o prenacimiento, ya, el nacimiento, ¿sí? Para muchos psicólogos, el prenacimiento, ¿sí? La etapa de los 9 meses, digamos, o menos en un embarazo, es muy importante también para muchos psicólogos, a lo menos registrar esa etapa, ¿ya? ¿Cómo fue el embarazo de esa persona? Porque eso permite tener un buen diagnóstico. Y esto yo me olvidé y por suerte me acordé y lo tengo aquí. Es un tema muy importante, los 9 meses, cómo se desarrolló el embarazo de una persona, qué sucedió, la madre, el padre, qué emociones tuvieron, qué situaciones. Entonces, eso también es importante para la psicología, especialmente para la psicología. Pero bueno, para las otras áreas, historia, eh, antropología, etcétera, es importante también las otras etapas: nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez y la muerte. Y bueno, ¿y qué registramos dentro de estas etapas? De pronto puede ser la educación, la vocación, los trabajos que haya tenido esa persona, los duelos, si es que alguien falleció en el transcurso de su vida, los aciertos y virtudes de esa persona, los problemas que tuvo, las obras, qué obras hizo, ya sea obras publicadas, si es que fue un escritor, un científico, u obras o proyectos que emprendió, donde trabajó, qué hizo en su vida, ¿sí? Los conflictos, con quién tuvo conflictos, con quién se llevó más, con quién se llevó menos, todo lo que es las relaciones también. Los pros y contras de esa persona, las amistades y sus vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchos eventos que se desarrollan en la vida de las personas, sus etapas más de auge, de éxito, etapas de fracaso, periodos de inestabilidad, etcétera. Entonces, todo esto se registra y es importante dentro de la técnica biográfica para construir la biografía de alguien, la historia de vida de alguien, de una persona.
ya sea, por ejemplo, para el caso de la psicología, para un proceso de intervención o de terapia o de psicoterapia o de intervención psicosocial con una persona, o intervención educativa, psicoeducativa, psicopedagógica, en el caso de una intervención psicodeportiva. Entonces es importante registrar todos estos datos para la psicología. Para la antropología, acordémonos que la antropología es la ciencia social o ciencia humana que estudia las culturas, ¿sí? Esa es la antropología. La antropología es una de las principales ramas que estudia la cultura. Entonces, para la antropología es muy importante y hay muchos antropólogos que han hecho biografías de mucha gente en diferentes culturas, ¿ya? Y cómo también la cultura influye en la vida de las personas y las personas influyen en la vida de las culturas, ¿ya? Entonces, para la antropología también es importante esta técnica biográfica y muchos antropólogos se han incursionado en una comunidad para investigar la vida de alguien, ¿ya? Entonces es importante también para la antropología. También es importante para la historia, ya que requiere hacer la biografía, por ejemplo, de un científico, como en este caso, por ejemplo. La biografía de Marie Curie, no sé si muchos lo conozcan, es una de las mujeres más importantes de la historia del campo de la física y de la química. Esta gran mujer que, por ejemplo, aquí está el dato que nació en Polonia en 1867 y ha muerto en Francia en 1934. Esta gran mujer de la historia de la física, de la química, recibió 2 premios Nobel, ¿sí? Algo sorprendente, una mujer impresionante, muy poco conocida. Imagínense lo que sería estudiar la vida de Marie Curie, para la historia, por ejemplo, para la historia de la ciencia. Entonces, los historiadores, por ejemplo, de la ciencia, recuperar la biografía de Marie Curie sería muy importante. Y mucho más para los que estudian física y química, o incluso para los que estudian género, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Entonces, para muchas cosas se utiliza la biografía dentro de la historia, dentro de la antropología, dentro de la psicología, eh, entre otras ramas de las ciencias humanas y sociales. Los sociólogos poco utilizan la biografía. De pronto sí hay uno que otro, pero más está relacionado, insisto, con la psicología, con la antropología, con la historia, con la genealogía, que son ramas importantes que utilizan la técnica biográfica, ¿ya? Entonces, muy importante construir las biografías. Por ejemplo, de Charles Darwin, registrar o conocer toda la vida de Charles Darwin, inclusive para la literatura. Muchos escritores escriben sobre las biografías de los personajes, ¿ya? Entonces, todo eso es importante y todos estos eventos relevantes dentro de la vida de una persona y así podemos ir descubriendo y conociendo. Inclusive, más que una técnica de investigación, también puede ser una técnica de intervención y de educación también, lo que es la técnica biográfica, ¿ya? Entonces, es muy importante esta técnica. Incluso puede ser una forma de terapia. Conocer la vida de alguien o leer la vida de alguien, puede uno hacerle muchas emociones, pensamientos, ideas. Entonces uno puede también curarse, puede ser terapéutico, ¿sí? Conocer la vida y la obra de alguien. Puede ser muy terapéutico. Entonces, la biografía como una herramienta de educación y también de terapia o de intervención psicosocial, por ejemplo, de intervención educativa, desde el rasgo pedagógico. Entonces, todo esto es relevante, ¿sí? Todo esto es importante, lo que es la técnica biográfica. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Ya. Ya, otro de los elementos importantes es que hay que mencionar que hay diversos tipos de biografías, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una publicación en un libro o en un video, en una película, en un audio, las diferentes formas comunicacionales de registrar biografías, puede ser en una ficha médica también, etcétera. Entonces, hay diversos tipos de biografía, pero las principales puedo mencionar que son tres. Son tres tipos de biografías.
La biografía autorizada, es decir, por ejemplo, yo le contrato para que un escritor o un historiador o un psicólogo escriba sobre mi vida, ¿ya? Puede ser. O puede que la familia de alguien, cuando alguien ya haya muerto, escriba su biografía, ¿ya? Entonces, pero la misma persona o su familia autoriza a alguien o contrata a alguien escribir la vida de determinada persona. Entonces, eso es la biografía autorizada. Esa es la biografía autorizada, la que la familia o la misma persona autoriza que alguien lo escriba, investigue, conozca, etc. Otro tipo es la autobiografía, ¿ya? Por ejemplo, muchos escritores han escrito su propia vida como una enseñanza, como un proceso de autoconocimiento, puede ser también, y para mostrar su vida, escribir sobre su vida, ¿ya? Por ahí también tengo algo escrito, por ejemplo, en este caso sobre mi vida, porque es importante dentro de la psicología y también como autoconocimiento y publicar la vida de uno, va registrando lo que a uno le ha pasado en la niñez, antes del nacimiento, si es que uno conoce, pregunta por ahí a los papás, a la familia. Entonces, el nacimiento, qué pasó, eh, antes del nacimiento, en el nacimiento, en la niñez. Entonces uno va registrando muchos de esos datos. Entonces hay muchos autores que escriben autobiografías, ¿sí? Auto, de uno mismo. El propio escritor, el propio psicólogo, el propio historiador, el propio antropólogo escribe sobre su propia vida, ¿ya? Entonces, esa es la autobiografía. Uno mismo escribe sobre su vida. Eh, También la biografía no autorizada. Por ejemplo, a mí me encanta hacer biografías de psicólogos, de Freud, de Jung, de Kurt Lewin, y les invito a que revisen mis biografías de psicólogos y también de otras personas en mi canal de YouTube. A mí me encanta el tema biográfico, es un tema que me apasiona y tengo hecho breves, cortitas biografías de algunos psicólogos y de otros personajes también importantes en la historia, digamos así. Entonces, revisen estas biografías de Freud, de Jung, de Fromm, de Kurt Lewin, porque uno a través de eso aprende, descubre cómo se dio, en qué época vivió, en qué contexto se desarrolló, cómo creó su obra, por qué escribió eso. Entonces, para uno es impresionante. Incluso no solamente para psicólogos. Por ejemplo, en un reto me gustaría escribir biografías o por lo menos hacer videos también de físicos, de biólogos, de médicos, en el campo ya de las ciencias naturales, no solamente en las ciencias sociales. Biografías de políticos, de dictadores, de otros políticos más bien que han sido referentes, de artistas, biografías no, entonces, esto puede ser biografías no autorizadas, que uno va y escribe y hace un video de gente que ya ha fallecido y todo, entonces pueden ser biografías no autorizadas que uno más bien investiga. Muchos periodistas también utilizan esta técnica biográfica para entrevistar a muchas personas. Por ejemplo, yo tengo también en el canal algunas entrevistas donde que hablamos diferentes temas, pero al inicio yo de estas entrevistas y como psicólogo, siempre que pido o doy una pequeña historia de vida de estas personas y hago que las mismas personas cuenten un poco sobre su vida, para saber quiénes son, qué estudiaron, en qué han trabajado. Entonces, es importantísimo para la psicología, incluso para el periodismo, para la historia, eh, la técnica biográfica. Entonces, eso digo, hay biografías autorizadas, hay biografías, autobiografías, y hay biografías que no son autorizadas ni por la misma persona ni por sus familiares. Entonces, eh, también eso sucede, ¿sí? Entonces, son los tres tipos que yo conozco de biografías. Para investigar sobre la vida de alguien, si uno no escribe sobre su propia vida y escribe sobre alguien, entonces uno tiene que investigar una diversidad de fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Son donde quienes a uno le dan la información o los documentos donde uno encuentra la información. Esas son las fuentes. Las referencias documentales, orales, pueden ser físicas, digitales, son las fuentes. ¿De dónde yo saco esa información?
alguien me contó, a alguien le entrevisté, con alguien conversé, alguien escuché, de algún medio de comunicación, de alguna biblioteca, ¿de dónde saqué esa información? Esas son las fuentes de información. Entonces, hay que utilizar diversas fuentes para armar una biografía, ¿sí? De pronto, si queremos investigar, por ejemplo, sobre Einstein, ¿ya? O sobre Steve Jobs, que está aquí, ¿sí? Sobre Steve Jobs. Entonces, uno tiene que investigar diferentes fuentes. Y por ejemplo, una fuente puede ser registros documentales, de pronto algún libro que le escribió, cartas, ¿sí? Documentos, pero también puedo investigar haciéndoles entrevistas a sus familiares o a sus colegas de trabajo, a sus compañeros, etc. Puedo investigar al papá de él, a la mamá de él, si todavía viven, por supuesto, o a sus hijos, o a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, de pronto a sus enemigos también para ver qué dicen de él, qué cosas dicen, qué cosas malas, y familiares que digan cosas buenas y malas, pros y contras, virtudes y defectos. Entonces, tengo que investigar en diversas fuentes, ¿ya? Y ahí les invito, por ejemplo, algo muy importante para construir una biografía y es complementario, es el análisis documental. Y tengo una biografía, perdón, tengo una videoconferencia, que se denomina análisis documental, que les invito a que vean esa conferencia, donde que ahí hablo de todas las fuentes importantes y cómo uno busca en diferentes documentos, ya sean físicos, digitales, orales, eh, audiovisuales, digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les invito a mi videoconferencia sobre el análisis documental, que es una de las técnicas también de investigación que se complementan. Por eso están ligadas entre las técnicas. Entre las técnicas hay que complementar técnicas. Entonces, si bien la biografía es una técnica, pero también se alimenta de otras técnicas. Por ejemplo, entrevistas. Entonces, para conocer la vida de Steve Jobs, yo tengo que entrevistar, ¿sí? Preguntar, entrevistarle a diversas personas que estuvieron ligados a él, de sus críticos, de sus personas que le alaban, de sus fans, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis documental ya he de hacer en algún momento lo que son la técnica de lo que son las entrevistas, que es muy importante. Y yo tengo muchas entrevistas que hago también en mi canal y estoy desarrollando algunas de estas y seguiré desarrollando entrevistas de mucha gente, especialmente de gente vinculada con la psicología, pero ligado también a gente de otros campos profesionales y vivenciales. Ya otras técnicas cualitativas, aparte del análisis documental y las entrevistas, que complementan a la técnica biográfica, pueden ser otras técnicas cualitativas, pueden ser grupos focales. Armo grupos homogéneos para investigar y preguntarles a ver qué opinan de una determinada persona. Por ejemplo, de un político, ¿ya? Para estudios de un político, de la imagen o la percepción sobre un político. Puede utilizar foros, por ejemplo. Un foro también puede ser una de las técnicas importantes. Paneles, debates, incluso la misma genealogía alimenta a la técnica biográfica, porque la genealogía nos permite y nos ayuda a investigar la familia y el entorno familiar de determinada persona o individuo. Entonces, muy importante, muy importante. Ya he de hacer algunos videos, todavía no los hago, sobre las entrevistas, sobre los grupos focales, sobre foros, paneles, debates, etc. Lo que sí tengo es el análisis documental y lo que es la genealogía, que son dos técnicas y ramas incluso muy importantes dentro de la investigación y de la acción también, de la intervención psicológica o psicosocial también. Entonces, eso, amigos y amigas, ha sido lo que es la técnica biográfica. Por ejemplo, otra cosa que me estoy olvidando. En el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿ya? La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en el caso de la Biblia católica cristiana y judeo-cristiana, romana, apostólica, etc. La Biblia es un instrumento importante para conocer sobre la vida de Jesús, ¿ya? Los evangelios
los evangelios que están ahí en la Biblia son muy relevantes para conocer la vida de Jesús. Pero siempre hay que preguntarnos quién lo escribió, cómo lo escribió, en qué época fue escrito ese libro, en dónde, cómo, cuándo, y eso lo explico en lo que es el análisis documental, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo busco, de dónde tomaron esos autores las fuentes para hablar sobre la vida de Jesús? Acordémonos que muchos de los escritos de la Biblia son escritos, el primer evangelio que me parece que es el de Mateo, que es muchos historiadores dicen que es el evangelio más antiguo de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Y este Evangelio de Mateo fue escrito 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo es que se escribió eso después de 30 o 40 años? No es que escribieron a alguien que estuvo en los 33 años que vivió Jesús o que supuestamente vivió Jesús. No es que se escribió ahí, sino escribieron 30 o 40 años después de su muerte, en la década de los 70 del primer siglo después de Cristo, digamos así. ¿Ya? En cambio, para otros autores, dicen que esta técnica fue escrita en el año en el año 160 después de Cristo, es decir, 130 años después de la vida de Jesús. Entonces, ahí hay una controversia en torno a la Biblia cristiana, católica, que la mayoría de nosotros conocemos y que utilizamos en el catecismo, en algunos colegios, etcétera, que dan religión. Entonces, esa Biblia no fue escrita cuando Jesús vivió, sino fue escrita para algunos 30, 40 años después, para otros 130 o 140 años después. Entonces, todo eso permite la técnica biográfica, la técnica que permite construir la historia de la vida de alguien. Y la Biblia es una de esas técnicas, es uno de esos documentos biográficos sobre Jesús. Sin embargo, desde el siglo XIX y más concretamente en la década de los 40 del siglo XX, han surgido y han descubierto los arqueólogos, los historiadores y algunos antropólogos otros evangelios, que son los evangelios apócrifos, ¿sí? Y eso ha generado una gran controversia dentro de la cúpula de la Iglesia Católica, del Vaticano, y se han encontrado otros libros de la vida de Jesús. Por ejemplo, los evangelios de Nag Hammadi, que se descubrieron en Egipto, sí, por unos pastores y que después generaron algunas investigaciones para saber de qué época fue esos escritos. Y todos esos evangelios se conoce como los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos, es decir, los que no están dentro del canon de la Biblia que nosotros conocemos y que hablan otras cosas diferentes a lo que nos cuenta la Biblia clásica, la Biblia tradicional. Entonces nos cuentan otra versión de la vida de Jesús, que han sido ocultados, que han sido de pronto perseguidos. Para muchos de esos documentos son sagrados y que son tan relevantes porque para muchos, quien prohibió esos evangelios apócrifos fue Constantino el Grande. Fue Constantino el Grande el primer emperador romano que se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y que dejó de perseguirles a los católicos y a los cristianos, bueno, más a los cristianos, que se les conoce como los cristianos primitivos, como el cristianismo primitivo. Entonces, en el concilio de Nicea se dice que muchos libros que hablaban sobre la vida de Jesús fueron eliminados del canon oficial del Imperio Romano y incluso algunos querían quemar esos libros y esos libros seguramente mucha gente o algunos enterraron en determinadas cuevas y esas cuevas, esos textos han sido descubiertos en el siglo XX especialmente
en la década de los 40 y se conoce como algunos de los evangelios apócrifos, pero también antes ya se han descubierto otros evangelios apócrifos en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, uno como investigador tiene que conocer dónde están los documentos que hablan sobre las diversas versiones que hablan sobre Jesús. Y que la Biblia que conocemos en la actualidad posiblemente no cuente toda la verdad, y por eso han surgido diferentes evangelios, diferentes libros, digamos no autobiográficos, son biográficos o que hablan sobre la vida de Jesús, ¿ya? Y bueno, ahí ya entra el tema de la investigación, de verificar de cuándo son esos documentos, de hacer pruebas de carbono 14, de hacer pruebas científicas sobre de qué fecha son esos escritos, ¿ya? Entonces ya se ha investigado, bueno, no conozco exactamente de qué fecha son, pero de pronto les dejo la inquietud para que ustedes mismos lo investiguen. A mí algún rato ya me tocará un poquito investigar. Pero esa es un poco la historia. La historia implica, y la biografía es una rama, o está ligado a la historia, una técnica. Entonces, por lo tanto, implica comprobar, hacer estudios científicos, verificables, de diversas fuentes, contrastando registros, haciendo un verdadero análisis documental, ¿ya? Entonces, es una técnica muy importante para la investigación, para la educación, incluso para la intervención psicológica. En el caso, por ejemplo, de los psicólogos, ya sea un psicólogo organizacional, ya sea un psicólogo clínico, ya sea un psicólogo educativo, laboral, un psicólogo social, por lo general uno tiene que hacer una historia de vida de su cliente, de su paciente, de la persona con la cual uno está trabajando, de su estudiante, por ejemplo. Muchas veces se hace un registro de vida, por lo menos los datos básicos o los hitos más relevantes, así no sea tan a detalle. Y mucho más un psicólogo que ya profundiza ya como una forma de terapia, hacer un proceso biográfico, ¿ya? Entonces, la biografía también puede ser un proceso de terapia y de intervención psicológica. Entonces, eso es esta técnica muy importante para construir historias de vida. Y de paso, yo tengo hecho algunas historias de vida.